Saludos, comunidad de Oberon. Prepárense porque hoy contaremos historias de terror que ocurrieron en Nuevo León. Prepárense porque comenzamos. Ahora. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rafael. Lo que voy a contarles me pasó en 2017. Es una de esas historias que te hacen pensar y te ponen la piel de gallina. Siempre fui escéptico, como médico. No podía pensar diferente. La medicina exige que uno tenga los pies en la tierra, confiando en lo que se puede ver, examinar, medir y tratar. Por eso, cuando empecé a notar cosas extrañas en la clínica que abrí en Monterrey, pensé que todo era producto del cansancio o de la mente agotada por tanto trabajo. Después de años estudiando en la UANL, la universidad pública de aquí, por fin terminé. No fue fácil. Vengo de una familia sencilla, y todo el dinero que logré juntar, más un pequeño préstamo y una ayuda de la herencia de mi padre, lo usé para comprar un edificio viejo en el centro de la ciudad. Era una casona antigua, con paredes de ladrillo a la vista y ventanas de madera que crujían cada vez que el viento soplaba fuerte. El lugar necesitaba mucho arreglo, pero tenía un precio accesible y una buena ubicación. Pensé que, con mucho esfuerzo, podría transformar ese espacio en mi propia clínica. Mi sueño de independencia después de tantos años en la universidad. Pasé semanas arreglando todo yo mismo, pintando paredes, reparando pisos, trayendo muebles usados, algunas donaciones de amigos y familiares. El olor que quedaba era una mezcla de pintura fresca, humedad y polvo acumulado por décadas. A pesar de todo eso, sentía que estaba construyendo algo sólido, un futuro. Hice varias selecciones para contratar empleados y al final opté por gente de la región, gente que conocía el barrio y vivía cerca. Quería que mi clínica funcionara lo mejor posible y también necesitaba proteger mi patrimonio. Así que contraté a una enfermera, un empleado de limpieza, un vigilante nocturno y una chica para la recepción. Un equipo pequeño al principio, pero suficiente. Pero los vecinos eran gente mayor y un poco desconfiada. Una señora que vivía en la calle comentó una vez que antes el edificio había sido una clínica de psicología y que no a todos les gustaba trabajar ahí. Dijo que algunos profesionales no duraban mucho, pero no quiso entrar en detalles. Pensé que era solo historia de pasillo, cosa de gente que tiene tiempo de sobra para inventar. El edificio tenía sus fallas. Algunas ventanas no cerraban bien. El piso del segundo piso crujía mucho, y la escalera principal parecía más frágil de lo que me gustaría, pero no era algo que me detuviera. Todo eso era parte del paquete para quien empezaba con poco dinero. La clínica abrió sus puertas en un día de mucho sol, con un grupo pequeño de pacientes y la esperanza de crecer ahí. La recepcionista, una joven llamada Daniela, llegó en los primeros días. Ella parecía animada y comprometida, aunque mencionaba que el lugar tenía un ambiente extraño cuando caía la noche. El auxiliar de limpieza, Oscar, era un señor acostumbrado al edificio, y su forma de hablar siempre llevaba un tono de respeto casi reverente cuando mencionaba las peculiaridades del lugar. No dijo claramente que el edificio estuviera embrujado, pero contó que después del anochecer, poca gente quería quedarse ahí. Yo, claro, me reía de esas historias y decía que todo era cosa de imaginación. Era difícil tomarlas en serio porque no pasaba nada concreto, nada que pudiera explicar fuera de la razón. Pero aún así, la sensación de que algo estaba ahí, observando, quedaba en el fondo de mi cabeza, incluso en los momentos más tranquilos. Así comenzó la rutina de la clínica, llena de expectativas y con una pizca de un misterio silencioso que aún no entendía bien. No tenía idea de lo que venía, ni del peso que ese lugar antiguo guardaba en sus pasillos polvorientos. Desde las primeras semanas, empecé a sentir que algo no estaba bien. Al principio, eran pequeños detalles que pensé normales en un edificio viejo, pero con el tiempo se fueron acumulando y me dejaron realmente inquieto. Por ejemplo, era común escuchar pasos en el pasillo, especialmente en la noche. Cuando ya había cerrado la clínica y yo seguía organizando papeles, revisando exámenes
o preparando la agenda para el día siguiente. Al principio pensé que era algún empleado que se había quedado tarde o algún vecino pasando por el pasillo, pero los pasos no tenían un ritmo humano y se detenían justo frente a salas vacías, a veces incluso detrás de la puerta, sin nadie cuando iba a revisar. También empecé a notar que a veces el aire cambiaba, como si una corriente fría soplara por algún lugar sin ventana abierta. Era una sensación incómoda, como si la temperatura bajara de repente solo a mi alrededor. Eso pasaba más por la noche, cuando el edificio estaba silencioso y me sentía medio solo, a pesar de que había empleados que se quedaban hasta tarde. Daniela comentó una vez que la recepción se sentía más fría en esas horas, que ella sentía escalofríos y una presencia que no podía explicar, pero que no se atrevía a hablar mucho sobre eso. El auxiliar de limpieza, Oscar, tenía sus propias historias. Decía que algunas noches eran difíciles, que ya había escuchado voces y sonidos que no tenían sentido, que sentía una presencia femenina caminando por los pasillos. No era una historia nueva. Mencionó que desde que empezó a trabajar ahí, sus compañeros tenían relatos parecidos, pero nadie hablaba abiertamente para no asustar a los pacientes o perder el trabajo. Para él, esa mujer de blanco era un fantasma, una sombra que aparecía y desaparecía, nunca vista claramente, pero sentida. También comentó que antes de que abriéramos la clínica, algunas personas evitaban el edificio, y que el miedo a lo desconocido formaba parte de la reputación del lugar. Yo trataba de racionalizar todo eso. A veces, cuando estaba cansado, pensaba que mi mente me jugaba una broma, o que el estrés de empezar la carrera me estaba afectando, pero los sonidos continuaban, y la sensación de que alguien me observaba aumentaba. No era solo un frío pasajero, parecía que alguien o algo me seguía, siempre en los momentos más silenciosos, cuando estaba solo en el consultorio o subiendo la escalera. Una noche, después de salir tarde para resolver un trámite, noté que la puerta del cuarto donde guardaba archivos estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haber cerrado todas las puertas antes de salir. El silencio era pesado, el aire parecía más denso. En ese momento sentí un escalofrío que comenzó en la nuca y bajó por la espalda. No había nada visible, pero el lugar se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado mientras yo estaba afuera. Otro detalle que me molestaba era la iluminación. A veces las luces parpadeaban solas o se apagaban un poco sin razón aparente. En un edificio viejo podría pensar en fallas eléctricas, pero la frecuencia y el momento en que pasaba, casi siempre cuando estaba solo, me hacían dudar. Daniela comentó que había notado lo mismo y que en algunas ocasiones sentía una presencia cerca de ella, especialmente después de las 8 de la noche. No tuve valor para contarle eso a mi familia ni a mis amigos. Prefería mantener la imagen de médico serio, racional y comprometido con mi trabajo. Además, la clínica tenía que funcionar. Había invertido todo lo que tenía y no podía permitir que esas historias afectaran el negocio. Pero las noches se volvieron cada vez más difíciles. No era solo miedo, era un desgaste constante. Me encontraba mirando las esquinas oscuras, sintiendo que algo podía aparecer en cualquier momento. Había momentos en que una sombra parecía moverse en mi campo de visión, y cuando intentaba enfocar, no había nada. La sensación de ser observado crecía. Me hacía parpadear varias veces, mirar hacia atrás, pero nada. En una ocasión, me desperté en medio de la madrugada con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. Traté de ignorarlo, recordando el edificio viejo y las historias que me habían contado los empleados. Pero la presión en el pecho y el frío me impedían dormir. No había ruido ni luz encendida, solo ese silencio que parecía gritar. Desde entonces, empecé a evitar quedarme solo en la clínica por la noche. Llegaba y me iba lo más rápido posible, dejando para el día siguiente cualquier trabajo extra. Pero incluso durante el día, a veces sentía que la presencia del edificio me seguía, como si sus paredes guardaran historias que no querían ser olvidadas. Cada empleado tenía su manera de lidiar con eso. Daniela prefería no hablar del tema. Hacía su trabajo y evitaba estar sola en los pasillos. Oscar,
En cambio, parecía resignado, como si aquello fuera parte de la vida allí, algo con lo que ya había aprendido a convivir. Me sentía dividido entre querer creer que todo era desgaste natural y la inquietud de que había algo más. El miedo psicológico empezó a dominarme, y no sabía hasta dónde llegaría. Era como si el edificio, con toda su historia y secretos, hubiera decidido ponerme a prueba. Nunca llegué a ver claramente a la mujer de blanco, solo sombras, figuras que pasaban rápido, siempre en el rabillo del ojo. Algunos pacientes comentaban, sin querer ahondar, que el lugar tenía una energía extraña, y sabía que esa fama no ayudaba. Pero lo que más me aterraba no eran las voces o los pasos, sino la certeza de que algo estaba ahí, invisible, y que no era amigable. Y lo peor era que sentía que cada noche esa presencia se hacía más fuerte, más cercana, más difícil de ignorar. Con el funcionamiento de la clínica ya en rutina, intenté concentrarme en el trabajo, pero las señales de que algo extraño estaba ocurriendo solo aumentaban. Mi equipo era pequeño, tal como lo había planeado. Una enfermera experimentada, una recepcionista joven que vivía cerca, un vigilante nocturno con muchos años trabajando en la zona y un empleado de limpieza que ya conocía bien el edificio. Confiaba en ellos y pensaba que al menos alguien podía entender lo que yo empezaba a percibir, aunque nadie hablara abiertamente de eso. Poco a poco, noté que la tensión no era solo conmigo. Daniela, la enfermera, comenzó a mostrar nerviosismo sin razón aparente. Me dijeron que evitaba quedarse hasta tarde y que llegaba con ojeras, como si no estuviera durmiendo bien. Mariana, la recepcionista, también cambió su actitud, volviéndose más reservada y evitando comentar cualquier cosa relacionada con el edificio. El vigilante, don Héctor, me habló de manera indirecta, diciendo que sentía la presencia de algo extraño. Contó que evitaba algunos pasillos por la noche y que a veces tenía la sensación de ser observado por una sombra. Dijo que nunca miraba directamente lo que veía porque sentía que eso empeoraba la situación. Me quedó claro que no era solo imaginación, todos lo estaban sintiendo, cada uno a su manera. El empleado de limpieza, Oscar, mostró preocupación de forma más abierta. Dijo que la mujer de blanco no parecía un fantasma común, sino una presencia que buscaba algo y que cada vez estaba más activa. Comentó que intentó hablar con otros compañeros, pero nadie quería escucharlo. Dijo que la noche era peor, que el edificio parecía cobrar vida y el ambiente se volvía casi insoportable. Yo mismo empecé a sentir una constante sensación de ser observado. No importaba dónde estuviera dentro del edificio, tenía la impresión de que había ojos vigilándome, que algo esperaba a que cometiera un error para mostrarse. Llegué a dudar de mi cordura. Pensé que el cansancio, el estrés o la soledad me estaban jugando una mala pasada. Una noche, cuando me quedé a organizar expedientes en la oficina principal de la clínica, con la luz tenue y el tic-tac del reloj marcando el tiempo, escuché un susurro bajo, un murmullo incomprensible que venía de la sala de espera vacía. Traté de concentrarme en lo que hacía, pero ese sonido persistía, como una voz distante que quería llamar mi atención. Miré hacia la puerta, no vi nada, solo la sombra larga que la lámpara proyectaba en el suelo. De repente, el aire se volvió frío y sentí una fuerte presión en el pecho. La sensación de que alguien estaba cerca era tan intensa que me levanté rápido. Apagué la luz y salí del lugar. Desde ese momento, comencé a tener dificultades para dormir y en mi mente siempre estaba la imagen de la mujer de blanco caminando por los pasillos. Las luces seguían parpadeando y a veces se apagaban sin explicación. En esos momentos, la oscuridad parecía más densa, como si algo invisible estuviera escondido justo a mi lado. Respirar se volvió difícil y mi mente se llenaba de imágenes perturbadoras. Era como si la mujer estuviera esperando, vigilando, cazando. El miedo psicológico se volvió parte de mi rutina diaria. Cada ruido extraño, cada sombra al borde de la vista aceleraba mi corazón y hacía que mi cuerpo temblara sin razón.
Intentaba seguir adelante, pero la ansiedad me consumía. Sentía que algo me estaba destruyendo por dentro y que la línea entre la realidad y lo inexplicable se borraba poco a poco. Me dijeron que ellos también lo sentían, pero nadie quería admitirlo para no perder su trabajo o ser considerados locos. Daniela comentó en una ocasión que sentía pasos detrás de ella, pero cuando volteaba no había nadie. Lo más perturbador era que la mujer de blanco nunca aparecía por completo. Solo se vislumbraba algo, una sombra, un reflejo rápido en el pasillo, algo que quería mostrarse pero desaparecía antes de poder entenderlo bien. Empecé a pensar si valía la pena seguir con la clínica, pero sentía que era mi responsabilidad. Había invertido todo lo que tenía y no podía dejar que el miedo ganara. Sin embargo, cada noche que pasaba solo, la sensación de amenaza aumentaba, y la línea entre lo real y lo inexplicable se hacía cada vez más borrosa. Con el paso de los días, las noches se volvieron aún más difíciles. Me veía atrapado en una rutina sofocante. Despertaba cansado, con la sensación de no haber dormido realmente. La clínica, que debía ser mi proyecto de vida, empezaba a parecer una prisión. La presencia invisible se volvía cada vez más pesada, como si el aire a mi alrededor tuviera un peso que aplastaba el pecho. Los pasos en el pasillo se hicieron frecuentes, y sentía ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. No eran ruidos lejanos. Muchas veces parecían tan cerca que juraría que alguien estaba respirando a mi lado, pero cuando me volteaba, no había nadie. Empecé a evitar caminar solo por los pasillos de la clínica durante la noche. Incluso don Héctor, el vigilante, me dijo que sentía un frío extraño, como si un soplo helado pasara a cada momento, pero que nunca podía ver de dónde venía. Una noche, la luz de la sala de espera parpadeó tan fuerte que parecía un relámpago atrapado dentro del edificio. Cuando volvió la luz, una sombra parecía proyectada en la pared, una figura alargada, como un bulto, parada allí, un instante antes de desaparecer. Mi corazón se aceleró y, por un momento, pensé que mi mente me estaba traicionando, pero pronto comprendí que no estaba solo en esa sensación. Daniela comenzó a faltar más veces, y cuando estaba en la clínica, parecía distante, como si llevara un peso invisible. Una vez noté que evitaba pasar por un pasillo específico, diciendo que sentía un apretón en el pecho cuando lo hacía. Mariana, siempre discreta, me confesó que soñaba con la mujer de blanco. No una aparición clara, sino fragmentos, destellos de una presencia que la observaba desde las sombras. Intenté ignorar todo, aferrándome a lo racional, pero era imposible negar el impacto que aquello tenía en mi mente. Empecé a tener pesadillas recurrentes con ese edificio, puertas que crujían solas, voces apagadas pidiendo ayuda, susurros que resonaban en el silencio. La línea entre lo que era sueño y realidad se volvió cada vez más tenue. La presión en el pecho se volvió constante, una sensación casi física, como si algo intentara asfixiarme sin que pudiera hacer nada. Mi sueño se fragmentó y el cansancio profundo empezó a afectar mi concentración e incluso mi desempeño con los pacientes. Recuerdo que una madrugada, al salir del trabajo después de un día largo, sentí una presencia detrás de mí. No me volteé, pero sabía que algo o alguien me acompañaba. Llegué a casa con el corazón acelerado y por primera vez pensé seriamente en renunciar a todo. Pero la clínica era todo lo que tenía. Toda mi familia me apoyaba y tenía fe en mi éxito. Necesitaba demostrar que era fuerte, que no dejaría que el miedo me dominara. Entonces comencé a darme cuenta de que no era el único que sentía eso. Don Héctor me contó que los antiguos habitantes de la zona evitaban ese edificio desde hacía años por las historias de la mujer de blanco. Él mismo había escuchado relatos de otros vigilantes que se negaron a trabajar allí después de una semana. Cada día, la sensación de que algo estaba atrapado ahí, esperando algo que nunca pasaría, crecía en mí. No sabía si eso era real o solo una reacción de mi cuerpo y mente al estrés, pero una cosa era cierta. El miedo ya formaba parte de mi rutina, y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Con las ausencias constantes de Daniela,
Las cosas se volvieron aún más difíciles en la clínica. El equipo pequeño ya no daba abasto, y yo notaba que la calidad de la atención empezaba a verse afectada. Además, los pacientes comenzaron a escasear. Al principio pensé que era solo la competencia o la ubicación, pero pronto entendí que algo más pesado pesaba en ese edificio antiguo. La gente evitaba el lugar, aunque no lo dijeran abiertamente. Con la caída en el número de consultas, los problemas financieros comenzaron a apretar. Ya estaba usando todas mis reservas y las deudas se acumulaban. La clínica, que era el sueño de mi vida, cada vez parecía más una pesadilla. Una noche particularmente difícil, don Héctor, el vigilante nocturno, me buscó muy afectado. Me contó que mientras hacía la ronda, vio claramente a una mujer vestida de blanco en la cámara de seguridad, de espaldas al pasillo. Sin dudarlo, fue a revisar el lugar, pero no encontró a nadie. Eso me impactó de una forma que no supe explicar. Hasta entonces, nadie había visto a la figura claramente, solo sombras y siluetas. Sintiendo que necesitaba ayuda, busqué a un viejo amigo de la facultad, Eduardo, que también es médico. Él acababa de llegar a la ciudad y estaba interesado en trabajar aquí. Hablamos mucho sobre la clínica y sus problemas, y él se mostró dispuesto a invertir en el negocio. Decidimos cerrar ese edificio antiguo y abrir la clínica en un lugar nuevo, más grande, con más empleados y mejor equipo. La inversión de Eduardo le dio un respiro al proyecto, y finalmente pude respirar tranquilo. La clínica cambió completamente y el equipo creció. La sensación de miedo y extrañeza desapareció poco a poco, pero, a pesar de todo, todavía me pregunto qué había realmente en ese edificio viejo, qué causaba esas presencias, por qué esas voces, esos pasos, esa mujer de blanco. Nunca encontré respuestas claras, y tal vez nunca las encuentre. A veces, en el silencio de la noche, cuando pienso en ese lugar, un escalofrío me recorre la espalda. Me imagino si algún día eso me dejará en paz, o si todavía llevo conmigo un poco de ese miedo, atrapado en algún rincón de mi memoria. Buenas noches, comunidad. Me llamo Mauricio, y en 2015 tenía 24 años, recién graduado en biología. Saben, nunca creí en nada sobrenatural, y si no fuera por la belleza de Sabrina, tal vez no hubiera seguido saliendo con ella después de que me contó sobre el espejo. Quizá haber parado ahí, cuando me habló de eso por primera vez, hubiera sido la decisión correcta. Sabrina era estudiante universitaria. Vivía sola en un departamento modesto pero bien cuidado en Monterrey. Sus padres le mandaban dinero para ayudar con los gastos, así que llevaba una vida cómoda, aunque discreta. Ella siempre tenía una actitud sencilla, con una sonrisa fácil, un poco tímida, pero cuando empezamos a salir, me di cuenta que había algo en ella que me atrapaba. Me gustaban las pláticas sobre sus estudios, las caminatas por la ciudad, las fiestas tradicionales a las que solía asistir con su familia, esas celebraciones mexicanas con mucha comida, música y gente alegre. Cuando Sabrina me habló por primera vez de ese bulto que veía detrás del espejo en su cuarto, pensé que era un cuento de niña, un miedo que quedó con ella desde pequeña. Me dijo que desde niña sentía que alguien la observaba cuando se miraba en el espejo, una sombra indistinta que nunca hablaba ni se movía. Solo estaba ahí, parada detrás de ella. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que era su forma de explicar algunos sustos o tal vez algún trauma antiguo. Su casa estaba en un edificio viejo en el centro de la ciudad, un lugar tranquilo, con vecinos que se conocían y se saludaban en el elevador. Su cuarto era pequeño, sencillo, con una ventana que daba al patio interno, donde crecía algunas plantas que ella cuidaba con cariño. El espejo estaba apoyado en la pared, cerca de la cama, un poco inclinado. Siempre me pareció extraño ese lugar específico, pero nunca dije nada. Yo, como biólogo, siempre busco explicaciones lógicas para todo. Lo que Sabrina decía parecía más cosa de su cabeza,
o quizás un problema de luz o reflejo. Me gustaba demasiado para dejar que un miedo cualquiera se interpusiera, así que seguí saliendo con ella, pensando que eso era solo parte de su pasado. Pero, aunque trataba de ignorarlo, esa historia del espejo se me quedó más en la cabeza de lo que esperaba. A veces, cuando estaba en su cuarto, viendo ese espejo, sentía una extraña sensación, un frío que no podía explicar. Me preguntaba si eso era real, o si yo estaba empezando a estar paranoico por sus historias. Así empezó todo, con esa duda pegada, y yo pensando que quizá estaba exagerando. Si hubiera sabido lo que iba a pasar después, hubiera prestado más atención a las señales, y tal vez no hubiera seguido. Pero la vida es así, ¿no? Uno va caminando, creyendo que sabe lo que hace, hasta que pasa algo y cambia todo. Después de aquella conversación sobre el espejo, empecé a fijarme más en todo cuando estaba en su casa. Al principio parecía una tontería, solo un poco de nerviosismo, pero con el tiempo, algo fue cambiando. Las noches que pasaba ahí ya no eran tan tranquilas. Empecé a tener sueños extraños, un poco perturbadores. Siempre aparecía una segunda Sabrina, parada detrás de ella, en el reflejo del espejo. No era exactamente la Sabrina real, sino una versión apagada, medio borrosa, como si fuera una sombra que intentaba imitarla, pero no lo lograba. Esos sueños me dejaban inquieto durante el día. Me despertaba en medio de la madrugada, con el corazón acelerado, y me costaba mucho volver a dormir. Lo peor era que sentía un olor extraño, un perfume que recordaba al de Sabrina, pero más fuerte, casi sofocante. Era como si la presencia de esa segunda figura estuviera ahí, incluso cuando la Sabrina real no estaba en la habitación. También empecé a escuchar pasos dentro de la casa, especialmente cuando estaba solo. No eran los pasos de Sabrina, porque ella solía avisar cuando llegaba o se iba. Eran pasos más lentos, como alguien caminando en el pasillo cerca del cuarto. A veces, parecía hasta que alguien respiraba cerca de la puerta, pero cuando abría, no había nadie. En esos momentos sentía un frío en la espalda que me hacía poner los pelos de punta. En el laboratorio donde trabajo, una institución dedicada a la investigación ambiental en Monterrey, traté de disimular cuánto me estaban afectando esas cosas. Como biólogo, siempre pensé que tenía que ser racional, concentrado en los estudios y las investigaciones. Pero noté que estaba más cansado, menos concentrado. Mis apuntes empezaron a estar confusos, y una vez casi olvidé un material importante para una reunión. Mis compañeros notaron que algo estaba diferente, pero no me preguntaron directamente. No quería admitir ni conmigo mismo lo que estaba pasando. Sabrina también notó que estaba diferente. Me dijo que sabía que estaba cansado, pero le dije que era solo el estrés del trabajo. No le conté sobre los sueños ni los pasos. Pensé que quizás, si ignoraba todo eso, las cosas volverían a la normalidad, pero no fue así. Las noches se fueron volviendo más intensas. En una de ellas, recuerdo que estaba sentado en la cama, casi dormitando, cuando sentí un toque ligero en el hombro. Casi me saltó del susto. Me volteé rápido, esperando ver a Sabrina, pero no había nadie. La casa estaba demasiado silenciosa, solo el ruido del ventilador. Eso me dio miedo de quedarme solo ahí, pero no le dije nada. También empecé a fijarme en los detalles del espejo, la forma en que la luz se reflejaba, las pequeñas manchas que nunca me habían llamado la atención antes y que ahora parecían tomar formas extrañas. Empecé a evitar mirar directamente el espejo, pero no podía dejar de sentir que algo estaba siempre ahí, parado detrás de nosotros. En una conversación, Sabrina me contó que eso le pasaba desde que era niña, que nunca había hablado mucho de eso con nadie porque tenía miedo de que la llamaran loca. Dijo que el bulto nunca hacía nada, solo se quedaba ahí, inmóvil, mirando, pero que le hacía sentir una presencia pesada, como un peso en el pecho. Yo quería creer que era solo la mente de ella jugando trucos, algún miedo infantil que nunca pasó, pero dentro de mí
Una duda creciente fue apoderándose. Y cuanto más pensaba en eso, más crecía el miedo. Empecé a evitar quedarme solo en ese cuarto, y aun cuando estaba con ella, no me sentía seguro. Era como si esa otra Sabrina siempre estuviera observando, esperando el momento para aparecer de verdad. Fue entonces cuando me di cuenta que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Algo en esa casa, en ese espejo, no era normal, y no sabía si quería descubrir qué era. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Evitaba ir a la casa de Sabrina, pero al mismo tiempo me sentía atrapado en ese ciclo de inquietud. Sabía que tenía que entender lo que estaba pasando, aunque eso me diera miedo. Mi mente no dejaba de imaginar esa sombra en el espejo, esa figura que parecía cobrar vida en mis noches y en los momentos en que intentaba relajarme. Una noche decidí regresar a su casa. Necesitaba enfrentar eso de alguna manera, para tratar de aclarar la duda que me carcomía por dentro. Cuando llegué, el silencio dentro de la casa parecía más pesado de lo normal. El aire estaba inmóvil, como si hasta el tiempo se hubiera detenido ahí adentro. Sabrina estaba en su cuarto, pero sentía que el peso de lo que veía en el espejo también estaba presente entre nosotros. Al principio todo parecía normal. Hablamos de cosas cotidianas, de su carrera, de las investigaciones que yo estaba haciendo en el laboratorio. Pero cuando nos sentamos en la sala, donde está el espejo grande en la pared, mi corazón empezó a acelerarse. Era raro, porque ese espejo siempre había estado ahí, pero nunca me había incomodado tanto. Ahora parecía guardar algo, una presencia oculta que no podía ignorar. De repente, mientras estábamos ahí, sentí un frío en la nuca, un escalofrío que subió por la columna vertebral. Miré al espejo y por un instante que pareció eterno, vi algo moverse detrás de la imagen de Sabrina. Era una figura oscura, sin forma definida, pero que claramente estaba ahí, parada, observando. No era solo mi imaginación, era real. Esa visión me paralizó. Quise decir que había visto algo, pero las palabras no salían. Sabrina también se tensó, y vi que sus ojos reflejaban el miedo que siempre había tratado de ocultar. Me confesó que nunca había contado eso a nadie porque tenía miedo de perder el control, de parecer loca. Ahora entendía por qué. Esa noche no pude dormir. Mi mente quedaba atrapada en esa sombra, en ese reflejo que me seguía. Empecé a escuchar pasos en la casa, pasos que no pertenecían a nadie presente. Sentía su perfume, ese aroma dulce que tanto me gustaba, pero que se volvía casi asfixiante en ese ambiente extraño y silencioso. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía cobrar vida. Trataba de convencerme de que todo era producto del cansancio o del estrés del trabajo, pero sabía que no era solo eso. Algo estaba ahí, en esa casa, en esa oscuridad, algo que no quería ser visto pero que no dejaba de observarme. Mi mente comenzó a cuestionar la realidad. Me sorprendía mirando el espejo durante largos minutos, esperando ver esa figura otra vez. A veces creía escuchar un susurro, una voz baja que no podía entender. Otras veces sentía como si me estuvieran jalando hacia el vidrio, como si el espejo fuera un portal a algo desconocido. En el trabajo intentaba seguir como siempre, pero mi concentración ya no era la misma. Las investigaciones, los experimentos, todo parecía lejano. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, y hasta uno comentó que parecía estar viviendo una pesadilla. Solo sonreí incómodo y seguí fingiendo que todo estaba bien, pero no lo estaba. Cada noche la sensación de ser observado crecía, y el miedo, que antes era solo una sombra en el fondo de mi mente, empezó a apoderarse de todo. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir si enfrentaba esa presencia o si simplemente huía y dejaba todo atrás. La duda me consumía. ¿Sería solo un reflejo del miedo de ella, de su mente? ¿O era algo más oscuro, algo que nunca pensé que existiera? Y no sabía cuál de esas respuestas era peor. Esa noche estaba en casa de Sabrina, un departamento pequeño pero ordenado,
muy típico de una estudiante universitaria que recibe apoyo económico de sus padres. Había ido como en otras ocasiones, pensando que sería una visita tranquila, sin novedades. Pero de pronto, la luz se fue, un apagón rápido, pero lo bastante largo como para envolver todo en una oscuridad que se sentía densa, como si el aire mismo se hubiera detenido. Y fue entonces cuando lo vi. Reflejado en el espejo del cuarto, justo detrás de Sabrina, había una sombra inmóvil. No podía distinguir rasgos, solo una silueta oscura, casi como si fuera parte de la oscuridad misma. Pero estaba ahí. Era algo que respiraba con nosotros, algo vivo. Sentí que el corazón me saltaba del pecho. Me congelé, incapaz de moverme, con una presión invisible que me apretaba el pecho. En un instante volvió la luz, y esa cosa simplemente ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera existido. Me quedé viendo el espejo, esperando ver algo moverse, intentando convencerme de que había sido una ilusión provocada por el apagón. Pero la sensación era distinta. Sentí que había presenciado algo real. Sabrina, como siempre, actuaba como si nada hubiera pasado. Eso solo empeoró mi inquietud. Ella me había contado sobre esa sombra desde niña, y yo nunca le creí. Pero ahora empezaba a dudar de mí mismo. Los días siguientes fueron pesados. Esa imagen no dejaba de volver a mi mente. Sentía un malestar constante, una ansiedad que no me soltaba. El miedo y la confusión se metieron entre nosotros, y poco a poco, todo lo que teníamos se fue deteriorando. Las conversaciones perdieron su ligereza. Ya no podía fingir que no me afectaba. Decidir terminar no fue fácil. Sentí que estaba renunciando no solo a ella, sino a una vida normal. Sabrina me dijo, en sus palabras, que notaba cómo todo eso me estaba afectando, y que ella misma ya no sabía cómo manejarlo. Supe entonces que ella también estaba perdiéndose en todo aquello, y que lo que la seguía no era solo una sombra, era un peso que cargaba desde siempre. Después de eso, no la volví a ver. Sentí una mezcla de alivio y culpa que me acompañó durante semanas. Meses más tarde, me enteré por una amiga en común que Sabrina había dejado la universidad. Decían que estaba enfrentando problemas psicológicos. Me quedé en silencio, con esa noticia repitiéndose en la cabeza, como un eco que no se va. Y hasta hoy sigo sin saber qué fue lo que realmente vi esa noche. ¿Fue real? ¿O simplemente me dejé llevar por el miedo, por la historia que ella cargaba desde niña? Tal vez solo fui sugestionado, o tal vez no. Lo único que sé es que algo cambió en mí esa noche, y que hay sombras que, aunque no se vean, pueden quedarse con uno para siempre. Me llamo Adalberto. Siempre he sido muy práctico y metódico, casi un tipo de rutina. Trabajo en una oficina de contabilidad aquí en Santiago, Nuevo León, y vivo solo en un departamento sencillo no muy lejos del centro. Mi vida es medio predecible, pero así me gusta. Mi gran pasión es correr. Desde joven, siempre ha sido mi momento para desconectarme del mundo y cuidar mi salud. Suelo correr por la noche, después del trabajo, porque durante el día la ciudad se pone caliente y muy llena. La presa cerca de donde corro está como a 10 minutos de mi casa. Es un lugar medio escondido, con árboles alrededor, un camino de tierra que rodea el agua. Por la noche, el silencio domina el ambiente, solo interrumpido por el sonido de mis pasos en el suelo y el ocasional ruido del agua tocando la orilla. Me gusta la sensación de estar solo ahí, pero conectado con la naturaleza. Eso me ayuda a desconectarme de la presión de la oficina, de las hojas de cálculo, de los números y de las reuniones que a veces no terminan. Al principio, todo parecía normal en esa rutina. Corría mis 8 kilómetros, sentía el sudor correr, el corazón latir fuerte, y luego volvía a casa tranquilo, listo para descansar. Pero fue en una de esas noches, a mediados de 2016, cuando empecé a notar algo diferente. Fue como si una sombra invisible hubiera aparecido, una presencia que no podía ver, pero que sentía muy clara.
Esa noche, estaba cerca del punto más alejado del camino, casi sin luz, solo la luna iluminando la presa. Fue cuando sentí por primera vez que alguien me estaba observando. No había nadie cerca, y eso me puso inquieto. Un poco después, escuché un sonido raro, un golpe pesado en el agua, como si algo grande hubiera caído ahí. El ruido húmedo y apagado resonó en el silencio y me hizo detenerme en medio de la carrera. Miré hacia la orilla de la presa, tratando de encontrar qué había causado eso, pero todo parecía tranquilo, sin movimiento. Intenté convencerme que solo había sido una rama que cayó, pero el sonido parecía diferente, más fuerte y decidido, casi como una advertencia silenciosa. En las noches siguientes, los sonidos continuaron y se hicieron más intensos. Empecé a oír pasos detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no veía a nadie. Eran pasos pesados, lentos, como si alguien caminara con cuidado, casi siguiéndome. También escuché gemidos bajos, casi apagados, que venían de la dirección del agua. Lo que más me asustaba era que el sonido no parecía humano ni natural. Era algo raro, dolorido, como un lamento que se mezclaba con el ruido de las olas en la presa. A pesar de eso, me negaba a dejar de correr. Era mi momento de paz y necesitaba esa escapatoria para aliviar el estrés del trabajo. Pero la sensación de estar vigilado empezó a pesar en mi mente y cuerpo. La ansiedad creció y comencé a correr más rápido, siempre mirando hacia atrás. A veces sentía un escalofrío en la piel, la respiración más pesada, el corazón acelerado, pero no podía explicar por qué. Por más que intentaba mantener la calma, era difícil ignorar esa inquietud creciente. La presa, que antes era un lugar tranquilo, empezó a ser un sitio donde me sentía incómodo y a la vez atrapado. Era como si algo ahí no quisiera que estuviera, pero no mostraba claramente qué era. No sé si era mi mente jugando trucos, el cansancio acumulado, o si realmente había algo en ese lugar que no lograba entender. Después de esa primera noche extraña cerca de la presa, empecé a darme cuenta de que algo dentro de mí estaba cambiando. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a comentar que parecía más cansado, distraído, sin la energía de siempre. Yo mismo lo sentía. Llegaba a la oficina con la cabeza pesada, difícil de concentrarme en los números y las cuentas que tenía que revisar. Las tardes se hacían largas y cada vez más tenía sueños extraños con la presa, aunque no quería admitir cuánto me perturbaban. En casa, las noches no mejoraban. Empecé a tener sueños muy extraños que me hacían despertar sudando y con el corazón acelerado. En los sueños, veía a un hombre que parecía estar ahogándose en la presa. Luchaba contra el agua, buscando aire, pero parecía no poder salir. Su rostro siempre estaba un poco borroso, pero el miedo era claro. A veces despertaba justo en el momento en que desaparecía bajo el agua, con una sensación de impotencia y miedo que no podía quitarme. No sabía qué significaban esos sueños, pero me dejaban inquieto. Por la mañana, al despertar, la imagen de ese hombre se quedaba grabada en mi cabeza, como una advertencia silenciosa de algo que no entendía. Trataba de olvidarlo, pero todo parecía estar conectado. Los sonidos en la presa, los pasos que sentía detrás de mí, y ahora esos sueños que me robaban el sueño. Cuando volvía a correr cerca de la presa, la sensación de ser observado aumentaba. No solo eran pasos o ruidos en el agua, había algo en el aire, un frío extraño que me recorría la espalda, como si la misma noche respirara conmigo. Los gemidos también se hicieron más frecuentes, ahora eran más claros, como un lamento prolongado que congelaba mi sangre. Cada vez que pasaba por el mismo lugar, el miedo me dominaba de repente. La presión en el pecho aumentaba, y a veces sentía que alguien me tocaba el hombro o la espalda, pero cuando me daba vuelta, no había nadie. Era como si la presa y su entorno guardaran un secreto oscuro que poco a poco me estaba alcanzando. Por más que quería alejarme, no podía dejar de ir. Correr era mi forma de despejar la mente, pero ahora se convertía en un desafío constante entre la voluntad de seguir y el miedo que me paralizaba.
Después de varios días sintiendo el peso de esas presencias, decidí que necesitaba darme un tiempo y dejar de correr cerca de la presa. Eso me estaba consumiendo demasiado. Me dije a mí mismo que era mejor alejarme, cuidar la cabeza, intentar olvidar todo eso. Pasó una semana entera sin que volviera por ahí. Durante esos días, traté de convencerme de que todo era cosa de mi mente, cansancio, estrés, tal vez hasta mi imaginación jugándome una broma. Evité el tema, me concentré en el trabajo y en otras cosas de la vida cotidiana. Pero una noche en que el cielo estaba despejado, sin ni una sola nube, y el aire parecía tranquilo, sentí un deseo inesperado de volver a correr. La noche estaba especialmente invitadora, fresca y calmada, diferente a las otras. Pensé que tal vez ese era un buen momento para retomar el ejercicio, para enfrentar lo que sea que me estuviera acechando. Cuando llegué a la presa, todo parecía en silencio, casi como si el lugar me estuviera esperando. Corrí mi recorrido con cuidado, prestando atención a cada sonido, a cada movimiento a mi alrededor. La sensación de ser observado seguía ahí, leve, casi imperceptible, pero incómoda. Cuando me detuve a descansar, apoyando las manos en las rodillas y mirando el agua tranquila, de repente sentí que algo tocó mi hombro. Fue un susto tan grande que el corazón casi se me salió del pecho. Me volteé rápido, esperando ver a alguien detrás de mí, alguien que estuviera jugando o intentando asustarme, pero no había nadie. Quedé en shock, miré para todos lados, nada. Grité, ¿hay alguien ahí? Pero no hubo respuesta. ¿Qué fue eso? Estaba seguro de que alguien me había tocado el hombro. Era una mano fría. El silencio volvió de inmediato, pesado, como si ese toque hubiera sido una advertencia, una presencia invisible que quería recordarme que no estaba solo ahí. Mi pecho se apretó, me costaba respirar, y sentí un frío intenso que me recorrió de la cabeza a los pies. En ese momento supe que las cosas habían cambiado. Tal vez no estaba volviéndome loco, tal vez algo realmente estaba ahí. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió para siempre. Ese susto, la mano fría tocando mi hombro en el silencio de la presa, quedó grabado en mi mente como una sombra que no podía quitarme. En ese momento, mi corazón se aceleró, la respiración se me cortó y una sensación de puro pánico se apoderó de mi cuerpo. Era como si un frío cortante me atravesara la piel, desde la nuca hasta el pecho, dejando un peso enorme en la garganta y un nudo que no se deshacía. Durante días, esa imagen se quedó conmigo, afectando mi cabeza. Me sentía cansado, tenso, siempre esperando que algo volviera a pasar. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños con el hombre ahogándose en la presa regresaban, como si no fueran solo pesadillas, sino un mensaje que tenía que entender. Incluso mi sueño se volvió pesado, interrumpido por pesadillas y despertaba sudando frío, con la sensación de que algo estaba ahí, cerca, observándome. Sabía que seguir yendo a ese lugar por la noche era arriesgar mi cordura, entonces que al día siguiente tomé una decisión. Era hora de cambiar de ruta. Empecé a correr en un parque cerca de mi casa, un lugar abierto más lleno de gente, donde podía sentirme más protegido. Fue un alivio poder respirar sin ese miedo constante, sin esa sensación de ojos invisibles siguiéndome. Con el tiempo, los sueños extraños fueron desapareciendo. El hombre que se ahogaba en la presa ya no apareció en mis noches, y el miedo, aunque todavía presente en pequeños recuerdos, fue calmándose. Dejé de regresar a la presa cuando el sol se ponía. Durante el día, a veces pasaba cerca, pero siempre manteniendo distancia y evitando mirar directamente el agua. La luz del día parecía disipar cualquier sombra o recuerdo que el lugar pudiera cargar. Hablando con vecinos antiguos del barrio, escuché historias sobre personas que habían muerto ahogadas en la presa. Algunos decían que fueron accidentes, otros sugerían que había algo extraño en ese lugar, algo que nadie lograba explicar bien. Esas historias quedaron dando vueltas en mi cabeza. ¿Será que realmente sentí la presencia de algún espíritu? ¿O todo fue mi imaginación,
La soledad, el cansancio y la mente jugando trucos. Todavía hoy, cuando pienso en esa presa, una mezcla de curiosidad y miedo aparece. Aprendí a respetar ese miedo, porque me enseñó a cuidarme. Sé que hay cosas que no podemos entender, que algunos lugares guardan memorias y presencias que no se ven, pero que se sienten muy reales. Al final, creo que lo que pasó ahí fue una alerta, una señal para que prestara más atención a mí mismo, a mis límites y a lo que no podemos simplemente ignorar. Y quizá, solo quizá, hay historias que no contamos a nadie porque el miedo a creerlas es más grande que el miedo a lo desconocido. Buenas noches, comunidad. Me llamo Estela. Siempre he sido una mujer enfocada en el trabajo. Tal vez por eso mi matrimonio no funcionó y mi esposo terminó pidiéndome el divorcio. Sola y sin hijos, aproveché un nuevo empleo que me permitía trabajar desde casa, en el área financiera de una empresa americana. Y me mudé a Linares, en Nuevo León, donde mi madre, ya mayor, vivía sola desde la muerte de mi padre. Pensé que estar cerca de ella sería bueno para ambas. Ella ya comenzaba a olvidar algunas cosas, y yo también necesitaba empezar de nuevo. La casa que compré era antigua, pero bien ubicada, con un patio grande, de esos que ya casi no se ven, y en una colonia tranquila, con calles empedradas y casas bajitas. Yo crecí en Monterrey, pero siempre asocié Linares con la infancia, las vacaciones de verano con olor a tortillas en el comal y el sonido de la radio AM en la terraza. Tenía ese aire de pueblo que a mí me daba paz. La casa tenía un encanto antiguo, con ventanas de madera y pisos de cerámica original. Llevaba años deshabitada, pero la estructura estaba bien. Algunos vecinos mayores me comentaron que ahí vivía antes una señora llamada Doña Dorita, conocida por cuidar plantas medicinales y hacer rezos a los niños enfermos. Dijeron que había muerto dormida, sola, y que ningún familiar quiso quedarse con la casa. Me pareció triste, pero común por acá. En ese momento, sentí que era solo parte de las historias que la gente cuenta cuando ve llegar a alguien nuevo. Los primeros días fueron normales. Pasé el fin de semana limpiando con ayuda de un primo de mi mamá, que aún vive por la zona. Instalé el internet, armé mi oficina en el cuarto del frente y, el lunes, ya estaba conectada a las reuniones y hojas de cálculo como si nada. La rutina me ayudaba a no pensar tanto en la soledad. Me levantaba temprano, tomaba café con mi mamá algunas veces por semana, cuidaba el jardín que estaba muy abandonado, y en mis descansos salía al mercado o caminaba por las calles cercanas. Linares tiene ese ritmo lento que hace que una baje la velocidad sin darse cuenta. Hasta entonces pensaba que había tomado la mejor decisión, pero después de 2 semanas, las noches empezaron a incomodarme. No era algo tan claro al principio, solo una sensación rara, como una inquietud en el ambiente. Me empecé a despertar con ansiedad sin saber por qué. Una sensación de alerta, como si algo malo estuviera por pasar o hubiera olvidado algo importante. Lo primero concreto que noté fue el sonido de pasos. Siempre era como a las 2 o 3 de la mañana. Pasos lentos en el patio, como si alguien caminara sobre las hojas secas. Pensé que tal vez era un gato, o quizá un tejón, porque el patio es grande y aún había partes con hierba alta que no había limpiado, pero los pasos eran demasiado rítmicos para ser de un animal. Eran humanos. Me asomé varias veces por la ventana, pero nunca vi nada. Ni sombras, ni movimiento. Solo el silencio. Por la mañana bajaba a revisar el patio, y en más de una ocasión encontré partes de la tierra removida, como si alguien hubiera escarbado con las manos o con una pala pequeña. Una vez, cerca del limonero, vi la tierra húmeda y hundida. No había hueco, ni restos de animal muerto, pero algo ahí no estaba bien. Me asusté, lo admito, y pensé en llamar a alguien, pero también quise creer que podía haber sido algún perro husmeando, o que yo estaba exagerando. Seguí trabajando,
pero empecé a sentir un malestar raro en la cocina. Era difícil de explicar. Siempre que entraba, especialmente de noche, sentía que alguien me observaba. No era miedo a un robo ni sensación de peligro físico. Era más sutil, como si alguien estuviera parado ahí, callado, simplemente mirándome. Una vez, mientras picaba cebolla, sentí que alguien murmuró mi nombre. Fue tan bajito, como un susurro detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Fui hasta la lavandería pensando que el sonido podría haber venido de la calle, pero no había nadie. Solo el ventilador viejo girando lento, como siempre. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Ese susurro me daba vueltas en la cabeza, y aunque intentaba encontrarle una explicación lógica, en el fondo sabía que no era un ruido cualquiera. Me desperté de madrugada con los mismos pasos en el patio, pero esa vez, además de los pasos, escuché algo como arrastrar algo pesado sobre la tierra, como si movieran una piedra o abrieran algo. Me quedé en silencio varios minutos. Trataba de convencerme de que era un vecino borracho, o alguien que entró por error, o tal vez alguien robando limones. Pero algo me decía que no era nada de eso. Al día siguiente fui al patio y otra vez encontré la tierra removida, pero ahora en dos puntos distintos. Uno cerca de la cerca del fondo y otro más próximo a la puerta de la lavandería. Era como si alguien estuviera escarbando por partes. Ahí no tenía plantas enterradas ni basura. Me quedé mirando un buen rato, y lo que más me inquietaba era que la tierra parecía removida con cuidado. No era un animal rascando a lo loco. Después de eso, dejé de usar la cocina de noche. Empecé a pedir comida, y evitaba entrar ahí después de las 6. Aunque prendiera todas las luces, esa parte de la casa parecía cargada, de alguna forma. Como si algo viviera ahí ahora, conmigo. Le conté a mi mamá sobre los pasos, y me dijo que las casas viejas guardan ecos y sonidos antiguos. Comentó que tal vez era el techo, o la madera crujiendo por la humedad. También dijo que algunas casas tienen presencias que no hacen daño, solo quieren ser recordadas. Lo dijo con tanta naturalidad que me quedé callada. Tal vez tenía razón, o tal vez solo quería tranquilizarme, pero yo ya sabía que algo había cambiado, y no era solo mi imaginación. Después de aquella noche en que escuché el ruido afuera en el patio, ya no pude dormir con la misma tranquilidad. Por más que intentaba concentrarme en el trabajo y mantener la rutina, bastaba que el sol empezara a bajar para que la molestia regresara. Encendía las luces antes de que oscureciera, cerraba todas las puertas, hasta las linternas, y evitaba salir de la habitación después de las 9 de la noche. Las juntas con el equipo en Estados Unidos seguían normalmente. Sonreía para la cámara, contestaba los correos en el horario, entregaba todos los reportes. Pero mi mente ya no estaba ahí. Empecé a olvidar cosas pequeñas, como contraseñas, fechas límite, hasta horarios de reunión. A veces me quedaba parada frente a la hoja de cálculo sin poder recordar qué acababa de hacer. Era como si algo drenara mi atención, mi energía. En la tercera semana, la tierra removida empezó a aparecer con más frecuencia. Ya no eran solo puntos aislados. Era como si alguien estuviera buscando algo de manera sistemática. Había hileras de tierra suelta, como si hubieran cavado con una pala pequeña y luego intentado cubrirlo. Ningún vecino comentó nada, y no me sentía cómoda para preguntar. Linares es un pueblo pequeño, pero a la gente no le gusta meterse en la vida de los demás, y yo tampoco quería parecer la mujer paranoica que llegó de la ciudad y ya creía que todo era fantasmas. Mi mamá insistía en que pasara más tiempo con ella, y yo traté, pero cada vez que dormía fuera de la casa, sentía una ansiedad terrible por no estar ahí. Era como si algo me jalara de regreso. Una noche, dormí en su casa y tuve un sueño perturbador. Soñé que estaba en mi cocina, parada, mirando la estufa apagada. Sentía un calor raro en la espalda, como si alguien respirara muy cerca de mí. Cuando volteé, no había nadie, pero había marcas de tierra en el suelo, huellas mojadas y oscuras,
que iban desde la puerta de la lavandería hasta donde yo estaba. Me desperté con el corazón acelerado, y antes del desayuno regresé a mi casa. Tenía que ver si todo estaba bien, y no estaba. Las huellas estaban ahí, pero ahora reales. No exactamente iguales a las del sueño, pero sí había marcas de tierra en el piso frío de la cocina, como si alguien hubiera entrado con los pies sucios. La puerta de la lavandería, que siempre dejo cerrada, estaba solo entreabierta. No había señales de robo, ni cerraduras rotas, solo abierta. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina al lado de la cama. Me dio vergüenza hacerlo, pero era lo que me hacía sentir un poco segura. Pasé los días siguientes tratando de racionalizar. Pensé en algún indigente, quizá alguien que descubrió que la casa había estado vacía por años y creyó que todavía podía entrar, pero las cerraduras estaban intactas y las excavaciones seguían. Empezaron a concentrarse en un rincón específico del patio, justo cerca de un árbol seco. El árbol parecía muerto, pero no lo había quitado porque me gustaba la sombra que daba. Ahora, alrededor de él, era el centro de todo. Hice lo que cualquiera haría. Busqué en internet, leí foros, vi videos, incluso entré a un grupo local de Facebook para preguntar sin decir quién era. Un señor comentó que algunas casas en Linares, especialmente las antiguas, a veces esconden secretos enterrados, cosas de familia, promesas hechas, restos de antiguos altares. Otra mujer dijo que conocía a una rezadora que podía leer la tierra. No le hice caso, cerré el navegador y me sentí ridícula. Pero esa noche, cuando entré a la cocina, escuché mi nombre de nuevo. Un susurro leve, muy cerca de mi oído. Tan cerca que sentí un escalofrío de la nuca hasta los pies. No volteé. Fui al pasillo y me quedé parada, con la respiración agitada, sin valor para entrar al cuarto. Eso no era imaginación, lo sabía. A la mañana siguiente, le pedí a un muchacho que trabaja para mi mamá que me ayudara a cavar alrededor del árbol. Me preguntó si iba a plantar algo, y dije que sí. Inventé que quería arreglar el jardín. Fingir normalidad me parecía más seguro. Él cavó casi una hora, y yo observaba, tratando de no mostrar que estaba temblando por dentro. Al final no encontró más que piedras y raíces gruesas. Nada fuera de lo común. Me dijo que la tierra estaba más suelta de lo normal, como si la hubieran movido hace poco, pero que no encontró nada raro. Le di las gracias y le di un poco de dinero y un paquete de bolillos que había comprado en la mañana. Me quedé sola otra vez, y fue entonces cuando las cosas cambiaron de verdad. Esa noche, antes de acostarme, escuché ruidos en la cocina, pero esta vez no eran susurros. Era como si alguien arrastrara una silla, moviera ollas. Bajé las escaleras despacio, con el corazón acelerado, y vi que las luces estaban encendidas. Estaba segura de haberlas apagado. La silla estaba fuera de lugar, volteada de lado, como si alguien se hubiera sentado y levantado deprisa. El trapo de cocina estaba en el suelo, sucio de tierra. Volví al cuarto, cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama. Por primera vez pensé en salir de la casa. Tal vez quedarme un tiempo con mi mamá, pero algo me detenía, una especie de apego extraño a esa casa. Como si, a pesar de todo, todavía necesitara estar ahí. A medianoche, escuché de nuevo el arrastre en el patio, pero ahora, junto con el sonido de la tierra moviéndose, escuché algo como un llanto apagado, que venía de debajo del árbol. Me quedé sentada en la cama hasta que amaneció. Cuando entró el sol por la ventana, fui a la cocina. El trapo seguía en el suelo, pero ahora había algo más, un puñado de tierra mojada en medio del fregadero. Después de aquella noche en que encontré tierra mojada en el fregadero, mi vida cambió. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando en la casa. Al principio, intenté convencerme de que solo eran cosas de mi cabeza. El estrés del trabajo, la mudanza, cuidar a mi mamá, pero con el paso de los días, fue imposible negar que había algo conmigo.
En el trabajo, sentía que mi concentración bajaba mucho. Era como si un peso invisible estuviera sobre mis hombros. Cada vez que trataba de enfocarme, sentía que alguien me observaba desde la cocina o el pasillo. Era una mirada invisible, constante, que me ponía nerviosa. Esa sensación empeoraba al final de la tarde, cuando ya no entraba el sol directo y las sombras en la casa se hacían más profundas. Me encontraba volteando a ver sin razón, esperando no encontrar nada, y casi siempre no veía nada. Pero las noches eran lo peor. El ruido de pasos afuera se volvió casi una tortura. No eran pasos rápidos ni muy lentos. Eran pasos de alguien que caminaba de un lado a otro en el patio, justo cerca de la ventana del comedor, que daba al jardín donde estaba aquel árbol viejo y seco. Cada vez que escuchaba, el corazón me latía fuerte y me levantaba para asomarme por la ventana. Siempre veía lo mismo: oscuridad, tierra revuelta y silencio. Nunca una persona, nunca un rostro. Las voces comenzaron a regresar, siempre susurrando mi nombre, pero solo cuando estaba en la cocina, tratando de preparar algo para comer o beber. No podía entender lo que decían, solo sentía esa insistencia, esa presión invisible. Una noche, mientras hacía café, sentí que alguien me tocó la espalda. No tuve valor para voltear a ver, solo apoyé las manos en la mesa y me quedé inmóvil, con todo el cuerpo erizado. Me quedé ahí, con el silencio llenando todo, hasta que sentí que el toque desapareció, pero la ansiedad se quedó conmigo, como un nudo en la garganta. Le conté a mi mamá, aunque sabía que podría pensar que estaba exagerando. Me dijo que en Linares, muchas casas antiguas tienen sus historias, y que es normal sentir cosas raras cuando alguien nuevo llega. Me aconsejó que rezara el rosario que ella tenía guardado, que eso protegía. Acepté, sin mucha fe, pero me sentí un poco más segura. Por unos días hubo silencio, pero luego las cosas extrañas volvieron. Empecé a notar otras cosas fuera de lugar. Utensilios en la cocina que no estaban donde los había dejado, cuadros un poco torcidos en las paredes, ventanas que amanecían abiertas aunque estaba segura de que las había cerrado. Al principio pensé que yo misma me olvidaba o confundía, pero ya era demasiado. En el trabajo, mis compañeros empezaron a notar que estaba más callada, con cara de cansancio y mirada perdida. Dijeron que parecía que tenía miedo de algo, pero yo no podía explicarlo. Solo decía que era estrés, que la mudanza había sido difícil, que cuidar a mi mamá tomaba mucho tiempo. Ellos siguieron preocupados, pero no quería que supieran de los pasos, los susurros, el toque. La tierra revuelta alrededor del árbol viejo no dejaba de aparecer. No era un hoyo, era como si alguien cavara con prisa en la noche y luego desapareciera sin dejar rastro. Quería entender qué pasaba, así que busqué a alguien que pudiera ayudarme, no las curanderas tradicionales, sino alguien con conocimiento sobre la historia local y las casas antiguas. Encontré a un hombre que decía estudiar los secretos de las casas viejas en Nuevo León. No le conté todos los detalles. Solo pregunté si algo enterrado en la tierra podía causar una presencia o malestar. Me explicó que en Linares muchas familias tienen tradiciones, pequeñas rezas o altares enterrados en el patio para proteger la casa o alejar malos espíritus. No siempre se entienden esas prácticas hoy, y a veces esas protecciones pueden atraer cosas inesperadas. Pensé de inmediato en el árbol seco, en el centro de todo este misterio. Decidí que tenía que actuar. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, siempre con temor de mirar al patio o entrar a la cocina. Pero justo cuando pensé que una solución estaba cerca, la presencia se volvió más agresiva. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un fuerte golpe en la puerta de la cocina. No era un ruido normal de viento o rama moviéndose, era un golpe firme, como si alguien quisiera entrar o llamar mi atención con urgencia. Mi cuerpo se paralizó. El corazón se me salió del pecho y un frío recorrió toda mi espalda. Me levanté despacio, con las manos temblando, y fui hasta la puerta. No había nadie, solo silencio. Pero al mirar el suelo del patio, vi que la tierra estaba completamente revuelta,
como si alguien hubiera acabado con desesperación durante la noche. Me quedé mirando un buen rato, sin saber qué hacer. Esa mañana tomé una decisión. Buscaría ayuda profesional. Alguien que pudiera hacer una limpieza, un ritual, lo que fuera necesario para acabar con eso. Ya no podía más con el miedo, la inseguridad, la sensación constante de no estar sola. Pero justo antes de conseguir esa ayuda, algo pasó que me hizo dudar de todo, y que cambió para siempre la manera en que veía esa casa. Después de aquella madrugada con el golpe en la puerta de la cocina y la tierra removida en el jardín, decidí que ya no podía esperar más. Concerté una cita con una señora que mi mamá conocía, una curandera del pueblo que decía ayudar con situaciones extrañas y proteger casas antiguas. Confieso que, en el fondo, estaba muy escéptica, pero el miedo ya me había invadido de tal manera que cualquier ayuda me parecía bienvenida. Ella llegó una tarde, cargando una bolsa con hierbas, velas y una cruz vieja. Caminó despacio por la casa, examinando cada rincón, especialmente la cocina y el patio, donde estaba el viejo y seco árbol. Dijo que sentía algo atrapado ahí, una presencia que no quería irse, algo que tal vez estuviera ligado a una antigua promesa o sacrificio, algo que había quedado olvidado en ese terreno. La curandera realizó algunos rituales simples, quemó hierbas, colocó sal en puntos estratégicos y dijo algunas palabras en voz baja. Yo me mantuve tranquila, aunque mi corazón latía fuerte y mis manos temblaban. Ella me pidió que evitara la cocina durante algunos días, que dejara las ventanas abiertas y que no removiera la tierra del patio. En los días siguientes, el silencio parecía haber vuelto, y la presencia que antes sentía constantemente parecía retroceder. Fue un gran alivio, e incluso pude concentrarme un poco mejor en el trabajo. Mi mamá comentó que había rezado mucho por mí y por la casa, que sabía que estas cosas existen aunque uno no las vea. Después de la visita de la curandera, la casa quedó en silencio. No hubo más pasos durante la noche, ni susurros en la cocina, ni tierra removida en el patio. La sensación de presencia extraña desapareció tan rápido como había llegado. Por un tiempo, pensé que finalmente había logrado alejar ese peso antiguo, que tal vez todo había sido producto de mi cansancio y estrés. Pero, a pesar del silencio y la calma que volvió a la casa, algo dentro de mí nunca cambió. Era como si una alerta invisible, una voz muy débil pero insistente, me dijera que eso no estaba completamente resuelto. No veía nada, no sentía nada, pero había un peso que llevaba en el pecho cada vez que pensaba en quedarme sola en ese lugar. Pasaron meses, y mientras más trataba de convencerme de que todo estaba bien, más aumentaba la ansiedad. Empecé a evitar pasar mucho tiempo en la casa, inventando compromisos, quedándome más con mi mamá, o incluso trabajando en cafés para huir del silencio de esas paredes. Nunca logré explicar bien esa sensación, ni quería admitir para mí misma que ese miedo, esa inquietud, todavía estaba ahí. Quizás solo era mi cabeza, un delirio, fruto de la soledad y del pasado de la casa. Al final, decidí que no valía la pena insistir en vivir ahí sola. Resolví ir definitivamente a vivir con mi mamá, en su casa, que aunque sencilla y más pequeña, me daba la sensación de seguridad que necesitaba. Fue una decisión difícil, porque esa casa antigua había sido mi refugio, la promesa de un nuevo comienzo para mí, pero en ese momento, cuidar mi salud mental y sentirme en paz era más importante que cualquier inversión o comodidad material. Aún no sé qué realmente había en esa casa, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que, por más que no vea ni escuche nada, algo invisible me decía que no me quedara sola ahí. Hoy, viviendo con mi mamá, intento dejar atrás esa sensación, pero el peso del silencio de esa casa antigua todavía aparece a veces en mis sueños. Quizás sea solo eso, un eco del pasado, o un recuerdo de que a veces no todo puede ser explicado,